Muy buenas a todos, bienvenidos a este video tutorial donde explicaremos el análisis circuital de este ejercicio en particular, en el que se nos pide encontrar el V sub 0 por el método de Thevenin. Este V sub 0 está hallado aquí en esta resistencia, el cual vamos a tomar esa resistencia también como nuestra resistencia de carga. Quiere decir que para hallar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, nuestra resistencia de carga será esta. Por lo cual, en el procedimiento, esta resistencia se quita del circuito. Listo. Procedemos entonces a mostrar el circuito. Aquí tengo el circuito montado en mi tablero online que se llama iDrew. Mi ejercicio está resuelto ya. Yo solamente voy a explicar cómo hallé este voltaje V sub 0 y qué métodos utilicé para el análisis de los circuitos. Bueno, como les dije, primero, podemos hallar el voltaje Thevenin o la resistencia Thevenin, no importa el orden, pero en este caso yo hallé primero la resistencia Thevenin. Entonces, para la resistencia Thevenin, nosotros debemos cortocircuitar las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente abrirlas. Quiere decir que mi nuevo circuito para hallar la resistencia Thevenin va a ser este. Recuerden que la resistencia Thevenin está orientada en estos dos puntos. Quiere decir que nosotros vamos a analizarlo a partir de estos dos puntos. Es como si estuviéramos tomando desde este nodo a este nodo la resistencia. Siguiendo esto, aquí tenemos dos resistencias en serie. Entonces procedemos con el análisis de reducción de circuitos utilizando series y paralelos. Aquí tenemos que la resistencia 6 va a ser el serie de la resistencia 1 con la resistencia 2. Ok, procedemos entonces y mi nuevo circuito ya sería este. Tengo dos resistencias en paralelo, resistencia 6 y la R4. Procedo con el paralelo de la R7. Bueno, R7 va a ser igual a R6 paralelo R4 y mi nuevo valor será de 4,117 kiloohmios. Seguimos con la reducción de circuito y ahora me queda esto. Les dije al principio que como era entre estos dos nodos, no vamos a poder decir que esto está en serie. No, esto no está en serie. Aquí lo que estamos teniendo es que esta resistencia 7 con la resistencia 5 sí están en serie, pero con esta no. Por lo que estamos tomando lo de estos nodos. Continuando, hacemos la resistencia en serie de estas dos, que sería, la voy a llamar R8, y R8 va a ser la sumatoria de R7 más R5 y me queda que R8 es 5,117 kiloohmios. El circuito me vendría quedando así. Aquí vendría la otra resistencia, la nueva resistencia que he creado llamada R8, y me quedaría en paralelo con la resistencia de un K. Este proceso me lo salté para no tener que volver a dibujar dos resistencias. Continúo. Entonces mi resistencia Thevenin, que se llama la resistencia 9, va a ser el paralelo de esta resistencia que está aquí, que esta va a ser mi resistencia 8, con el paralelo de la resistencia 3. Aquí está la resistencia 3. La resistencia 8, la resistencia 3, un paralelo, y aquí está mi resistencia Thevenin. Entonces tenemos aquí que mi resistencia Thevenin va a ser igual a la R9. Perfecto. Aquí hemos terminado lo que es el proceso para hallar resistencia Thevenin. Lo que procedemos ahora es hallar el voltaje Thevenin. Entonces, para el voltaje Thevenin, de igual forma como les comentaba, nosotros debemos
quitar la resistencia de carga. Miren que aquí está la resistencia de carga RL y acá no está. Entonces procedemos a hallar un análisis normal. Si todos sabemos, y espero que todos sepamos, que esto es una malla, sé que está un poco alargada por acá, pero esto que está aquí es un solo nodo. Esto es un mismo nodo, por lo cual sería lo mismo que yo quitara esto acá, ahora hiciera esto aquí, procediera a unirlo ahí. Es lo mismo, no importa. Procedemos con un análisis de malla. Para mí fue más fácil por el análisis de malla. Y como me están pidiendo es el voltaje Thevenin que llega aquí, entonces yo bueno, todos debemos tener en cuenta que para hallar ese voltaje necesitamos el voltaje que está en estos dos nodos, en el nodo B1 y el nodo B2. Como esto es una diferencia de voltaje, como el voltaje es una diferencia de potencial, quiere decir que el voltaje Thevenin va a ser la diferencia de potencial de B1 menos B2. Entonces, para hallar el voltaje B1 y B2, el voltaje que cae aquí a tierra es el voltaje de esta resistencia. Y el voltaje B2 es el voltaje de la resistencia de un K. Perfecto. Hacemos el análisis de la malla I3. Recordemos que aquí tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Y según los libros, una fuente de corriente entre dos mallas me crea una supermalla. Bueno, procedemos entonces primero con el análisis de la malla I3. Entonces, llamamos que I3 es... Bueno, recuerden también que para esto nosotros debemos poner polaridad a nuestros elementos. Yo voy a decirle que este es mi más, mi positivo, mi negativo, positivo y negativo. Listo. Prosiguiendo a esto, entonces tengo 10K, entra la corriente por acá, por este lado, 10K por I3 menos I2. Es la malla principal en la que estoy realizando la ecuación, el análisis, menos la otra que esté interactuando con esta resistencia. Ahora, más, seguimos por aquí, un K por I3, es la única malla que está interviniendo en la resistencia de un K, es la superior. Seguimos por acá, por esta malla, y nos encontramos con 7 voltios, entra por el más, 7 positivo, luego más un K y también por I3, 10K I3 más un K I3 más un K I3 me da 12K I3. Aquí menos 10K por I2, aquí está, y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora hacemos el análisis de la supermalla. Para el análisis de la supermalla debemos tener en cuenta que nosotros debemos quitar la fuente de corriente y analizar la supermalla, los elementos que intervienen en la supermalla. Prosiguiendo a esto, entonces tenemos que menos 15, por aquí entra la corriente menos 15. Aquí le damos polaridad, recuerden que esta polaridad se la decidimos dar nosotros, más, menos, yo siempre tomo esta polaridad positiva, más, menos, más y menos. Recuerden, esta polaridad que está aquí, más y esta menos, influye solamente para la supermalla. Acá en el momento de cuando estábamos en la malla I3 y yo entré también por el más y es por debajo y ahora voy en contra y también es positivo, eso no importa.
porque nosotros estábamos dándole la polaridad aquí en esta malla y 3. Y ahora le estamos dando la polaridad, pero en esta super malla. Y usted le coloca la polaridad como mejor le parezca. Siguiendo a esto, entonces hacemos el análisis de la supermalla. Tenemos que, bueno, menos 15 voltios más 3 kiloohmios por I1, que es la única malla que interviene. Bueno, vamos a colocar así la fuente de corriente. Menos 15 voltios por, más 3K por I1 más 4K por I1. Seguimos por acá. Recuerden que la fuente de corriente no se agrega. Más 10K, pero ahora como nosotros estamos, por decirlo en preferencia, con la malla de de esta ecuación, bueno, de este lado donde estamos hallando la ecuación, en la supermalla, entonces mi primordial sería I2 menos I3 igual a 0 para que sea una ecuación. Listo. El menos 15 está negativo, pasa positivo del otro lado de la igualdad. Resolvemos acá. Sería menos, no, sería 3K1 más 4K1, 7K1. Se multiplica acá. Aquí me comí una K. Aquí va 10K por I2, que es lo acá abajo, menos 10K por I3 igual a 15. Y esta va a ser mi segunda ecuación. El análisis de la supermalla. Pero ahora viene la ecuación de la supermalla. Bueno, para esto miraremos el sentido de las corrientes. Aquí estamos diciendo que mi corriente I1 va en contra de la fuente de corriente y la corriente I2 va a favor. Quiere decir que como esta va a favor de la dirección de la fuente de corriente, entonces I2 será positivo e I1 será negativo. Entonces tengo que I2 menos I1 va a ser igual a 5 amperios. Procedemos, aquí están, ecuación de la supermalla, I2 menos I1 va a ser igual a 5 amperios. Y esta va a ser mi tercera ecuación. Procedemos entonces a escribir nuestras tres ecuaciones. Aquí las tengo. Para hallar la corriente yo utilicé la manera de por determinante, donde eso lo vemos en álgebra y se dice que se reemplazan los números después de la igualdad en la primera columna del que se quiera hallar la variable. Quiere decir que como si primero voy a hallar I1, reemplazo menos 7, 15 y 5 en los números que van aquí en I1, que por ejemplo eran 0, 7K y menos 1. Y procedemos con el análisis sobre el determinante del sistema. Listo. No explicaré muy a fondo eso ya lo vimos en álgebra y todos deberían saberlo. Acá tengo el valor de las corrientes dadas. Ahora, como venía diciendo que el voltaje que está aquí de V1 y V2 es el que necesito para hallar el voltaje Thevenin. Entonces, voltaje V1 es lo mismo que el voltaje de la resistencia esta, que para mí es mi resistencia número 4. Y esta resistencia que está acá de 1K es de mi resistencia número 5. Procedemos, disculpen. Entonces, tengo que mi voltaje R4 o mi V1, por decirlo así, va a ser resistencia por corriente. Voltaje igual a resistencia por corriente. 10K por I2 menos I3. Y aquí tenemos el resultado del voltaje de la resistencia 4. Y me dice que es 6,720 kilovoltios. Lo mismo para la resistencia 5 o V2, que vendría siendo 3,365 kilovoltios. Entonces mi voltaje Thevenin viene siendo voltaje de la resistencia 4 menos el voltaje de la resistencia 5, que recuerden que para hallar el voltaje Thevenin ahí en ese punto necesitábamos la diferencia de potencial entre esos dos nodos. Mi voltaje Thevenin es de 3,355 kilovoltios. Ahora procedemos por último al método de Thevenin, donde se nos
se nos dice hallar voltaje Thevenin en serie con una resistencia Thevenin, y ahora agregaremos en serie la resistencia de carga. Quiere decir que nuestra resistencia que teníamos escondida de acá, que la sacamos, ahora la vamos a agregar aquí. Procedemos entonces que el ejercicio nos pide V sub 0, el voltaje de caída ahí en esa resistencia. Hacemos un divisor de voltaje, valor total de la fuente 3,355 kilovoltios por 2K, bueno, aquí son kilo ohmios porque es una resistencia, sobre la suma de las dos resistencias, 2836,521 ohmios, y esto me da que mi V sub 0 es igual a 2,365. Para verificar la veracidad de este análisis, yo simulé en Multisim este ejercicio. Los valores son los mismos. Procedemos a darle play y me dice que es 2,378 kilovoltios. Un poco disparejo de los decimales, no es mucho, no es tan alejado. Recuerden que todos esos decimales se pierden aquí en la corriente, pues cuando solamente uno trabaja con tres decimales, y eso a veces arroja más decimales, entonces por eso el resultado no es completo. Bueno, esto es todo por el momento con este ejercicio para hallar el voltaje por el método de Thevenin. Que tengan buen día y se cuidan.